El peso de la sala del tribunal oprimía a Diana Bascones como un puño de hierro. Estaba sentada a la larga y pulida mesa de conferencias, con su blazer azul oscuro sin arrugas y una expresión indescifrable. Frente a ella, un grupo de abogados veteranos susurraba entre sí. El artículo había llegado a los kioscos hacía apenas unas horas y ya estaba conmocionando al bufete. Una profunda red de corrupción, como Bascones y asociados, protege a la élite a costa de la justicia. Las palabras ardían en la pantalla del teléfono de Diana, pero no dejó que sus dedos se apretaran alrededor de él. No reaccionó en absoluto. En cambio, levantó la mirada y se encontró con la fría mirada evaluadora del doctor Álvaro Sor, socio director del bufete. Esto, tamborileó con el dedo sobre una versión impresa del artículo, es un ataque, una basura difamatoria e infundada de una periodista de segunda categoría que busca atención. Diana sabía que no era así. Lorena Valanti no era ni mucho menos secundaria, era implacable, incluso despiadada. El tipo de periodista que se hundía en una historia y no la dejaba hasta que había expuesto hasta el último secreto. Y ahora, parecía que había puesto la mira en la firma de Diana. Te encargarás del comunicado oficial de la firma, continuó Álvaro. Reafirma nuestra integridad, amenaza con acciones legales, deja claro que no toleraremos acusaciones infundadas. Diana asintió con firmeza. Este era su trabajo, proteger la firma, proteger su reputación, asegurar que todo funcionara a la perfección, legalmente y sin complicaciones innecesarias, pero algo en su pecho se revolvió. Había leído el artículo de Lorena, no una, sino 2 veces, y, aunque su lealtad estaba con la firma, no podía ignorar que algunas afirmaciones no eran del todo inverosímiles. Aún así, su papel no estaba en duda. Su papel era defender. Dalo por hecho, dijo con voz firme. 3 horas después, Diana estaba frente al espejo del baño privado de su oficina, ajustándose el cuello de la camisa. Siempre había sido meticulosa, su apariencia, su trabajo, su vida, todo en su lugar. Por eso le molestaba haber pasado los últimos 20 minutos pensando en Lorena Bonatti. La había visto una vez, no en persona, sino en un programa televisado sobre la corrupción en las fuerzas del orden. Mirada penetrante, lengua ágil, una presencia que llamaba la atención. Había sido cautivadora, incluso a través de una pantalla, y ahora estaba de pie frente a la puerta del bufete. Diana la vio por la ventana de la oficina. Una silueta segura con una chaqueta de cuero oscura, micrófono en mano, un camarógrafo a su lado. Había venido por sangre. Diana exhaló lentamente, cuadró los hombros y salió. Señorita Bascones. La voz de Lorena era más suave de lo que Diana esperaba. Sus ojos marrones la clavaron como un depredador que acaba de avistar a su presa. Diana no se inmutó. Señorita Valanti, ¿a qué debemos este placer? Lorena murmuró. Seguro que has leído mi artículo. Pensé que a tu empresa le gustaría comentar en directo. Señaló a la cámara que tenía a su lado. La transparencia es importante, después de todo. El desafío calculado en su tono no pasó desapercibido. Diana sonrió, una sonrisa cortés y corporativa que ocultaba sus aristas. La transparencia es fundamental. Te aconsejo que verifiques tus fuentes con más cuidado antes de publicar difamaciones flagrantes. Lorena ladeó la cabeza ligeramente, divertida. Eso suena a amenaza, abogado. No es una amenaza, es un hecho. Se quedaron allí un momento, en una silenciosa guerra de voluntades, un choque de 2 fuerzas que no estaban dispuestas a ceder. El camarógrafo se movió incómodo, percibiendo la tensión. Entonces Lorena se acercó un paso. Dígame, señorita Bascones, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Diana pudiera oírla. ¿De verdad cree todo lo que le dice su empresa? A Diana se le cortó la respiración, solo por una fracción de segundo. No lo demostró. En cambio, sostuvo la mirada de Lorena y respondió con voz controlada y mesurada. Creo en la ley. Lorena buscó algo en su expresión, duda, vacilación, una grieta en su armadura.
Lo que sea que vio debió de intrigarla, porque sonrió, no con la sonrisa petulante y arrogante de una periodista a la casa, sino con algo más lento, más pensativo. Interesante, dijo, retrocediendo un paso. Ya veremos. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Diana allí de pie, serena y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, inquieta. Diana se quedó mirando su reflejo en la ventana de la oficina. El horizonte de la ciudad se extendía tras ella. El encuentro con Lorena le había dejado una inquietud profunda, una silenciosa perturbación, como el murmullo del agua antes de una tormenta inminente. Había manejado bien la confrontación, profesional, imperturbable. Pero la forma en que Lorena la había mirado, como si buscara algo bajo la superficie, se le quedó grabada. Exhaló, apartando ese pensamiento de su mente. No había tiempo para distracciones. La firma necesitaba una respuesta al artículo y ella necesitaba concentrarse. El comunicado de prensa se redactó en 1 hora, conciso, tajante y desdeñoso. El bufete negó todas las acusaciones. Acusó a Lorena de periodismo imprudente y amenazó con emprender acciones legales. Era exactamente lo que Álvaro quería. Pero mientras Diana leía el borrador final, algo le revolvió el estómago. Lorena había alegado inconsistencias en las operaciones financieras del bufete, sugiriendo que importantes clientes se beneficiaban de contratos fraudulentos y sobornos ocultos del gobierno. Diana llevaba años defendiendo intereses corporativos, pero no era ingenua. Si tan solo una fracción de lo que afirmaba Lorena era cierto, entonces alguien dentro de Vascones y Asociados estaba jugando un juego peligroso. Diana odiaba que jugaran con ella, respiró hondo y abrió la base de datos del bufete. Solo un vistazo rápido. No porque dudara del bufete, sino porque necesitaba estar segura. Sus dedos se movieron instintivamente, buscando entre expedientes, informes financieros, contratos antiguos. La mayoría era estándar, limpio, legítimo. Pero entonces, allí estaba, un registro de transacciones que no cuadraba. Una gran suma de dinero se movía a través de múltiples empresas fantasma, todas vinculadas a uno de los clientes más importantes del bufete. Estaba enterrado profundamente, tan sutilmente que la mayoría de la gente no lo notaría, la mayoría de la gente. A Diana se le aceleró el pulso. Lorena no se había equivocado, al menos no del todo. Esa noche, el aire afuera estaba cargado de humedad. La ciudad bullía con una energía inquieta, gente moviéndose por las calles. Diana no pretendía salir de la oficina tan tarde, pero el peso de lo que encontró la mantuvo clavada en su escritorio mucho después de que la mayoría de sus colegas se hubieran ido. Ahora, al salir a la acera, vio a Lorena apoyada en una farola al otro lado de la calle, revisando su teléfono. ¿Coincidencia? No. Diana entrecerró los ojos y cruzó la calle. ¿Me estás siguiendo ahora?, preguntó con voz fría. Lorena levantó la vista, con una sonrisa burlona ya formándose. Presentía que querrías hablar. Ella metió su teléfono en su bolsillo. Diana se cruzó de brazos. Eres persistente, es parte del trabajo, respondió Lorena. Su mirada recorrió el rostro de Diana, leyéndola como un expediente abierto. Y a juzgar por cómo estás ahí parada, supongo que encontraste algo que no te gusta. Diana apretó la mandíbula. Odiaba la facilidad con la que Lorena podía leerla. No confirmo ni niego nada, dijo con cuidado. Lorena se rió entre dientes, una típica jugada de abogado. Pero no habrías venido si me hubiera equivocado por completo. El silencio se extendió entre ellas. Diana sabía que debía irse, debía decirle a Lorena que no se metiera, que dejara de cavar. Pero por alguna razón, se quedó. Lorena se acercó un paso más, bajando la voz, más suave. Eres mejor que esto, firme. Diana dudó. Ya lo veo. Lo que sea que hayas encontrado, no tienes por qué ocultarlo. Un destello de algo atravesó el pecho de Diana, una atracción peligrosa, una grieta en su mundo cuidadosamente controlado.
Lorena lo vio por primera vez esa noche. Diana no estaba segura de si le estaban atrayendo a una trampa o si quería que la atraparan. Diana no durmió esa noche. Se fue a casa, se sirvió una copa y se quedó mirando el expediente que había descubierto. Múltiples transacciones blanqueadas a través de empresas fantasma vinculadas a contratos gubernamentales de alto perfil. No solo estaba ante un fraude, estaba ante algo mucho más peligroso. ¿Y lo peor? Su empresa era cómplice. Debería haber cerrado el expediente, informar a Álvaro y dejar que los socios principales se encargaran. Eso habría hecho hace 6 meses. Pero algo había cambiado. O tal vez las palabras de Lorena resonaron en su mente. Eres mejor que esto, firme. Diana exhaló bruscamente y cerró la laptop. Necesitaba pensar. Pensar. A la mañana siguiente, la ciudad era un torbellino de tráfico, bocinazos y movimiento incesante. Al entrar Diana en su oficina, su confianza habitual se sintió un poco fuera de lugar. Marco, un colega abogado del bufete, la saludó con un gesto de la cabeza. Parece que no has dormido. Larga noche, respondió Diana. Cuéntamelo, murmuró Marco, tomando un sorbo de café. Álvaro está furioso. La Junta está en plena fase de control de daños después de ese artículo. Y adivinen a quién quieren demandar por difamación. A Diana se le revolvió el estómago. ¿Adivina, Lorena? Vicky White, dijo Marco con una sonrisa irónica. Claro que sí. Están redactando la demanda ahora mismo. Los dedos de Diana se apretaron contra el borde de su escritorio. Debería haberlo previsto. El bufete no solo iba a negar las afirmaciones de Lorena, iban a destruir su credibilidad. Y se suponía que Diana sería quien liderará la ofensiva. Alo te quiere en la reunión de estrategia al mediodía, agregó Marco antes de irse. Diana apenas lo oyó. Sus pensamientos ya estaban en otra parte. Al mediodía, volvió a sentarse a la larga mesa de conferencias. Pero esta vez, su mente no estaba puesta en la estrategia legal. Escuchó a los socios principales discutir su enfoque, tácticas de intimidación, lagunas legales, etc. El objetivo era simple: desmantelar la historia de Lorena antes de que cobrara fuerza. El papel de Diana era aún más sencillo: encontrar debilidades en los reportajes de Lorena y explotarlas. Álvaro se volvió hacia ella. Necesito que desmienta sus fuentes. Si la desacreditamos, la historia se desvanece. Diana asintió en piloto automático, su corazón latía con algo que no quería nombrar. Esa noche, Diana se encontraba afuera de un bar conocido, de esos donde los periodistas se reunían con sus fuentes en rincones con poca luz, intercambiando secretos con whisky barato. Lorena estaba allí, sentada sola en la barra, revisando su teléfono. Diana se deslizó en el taburete a su lado. Lorena no levantó la vista, pero sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Te has tardado bastante, Diana exhaló. Sabías que vendría. Lorena finalmente se giró para mirarla. Tuve un presentimiento. El silencio se instaló entre ellos, no era tenso ni hostil, solo algo tácito. Diana se apoyó en la barra. La firma va a por ti. La sonrisa de Lorena no se desvaneció. Ya me lo imaginaba. Están construyendo un caso para desacreditarte. Que lo intenten, dijo Lorena, y luego hizo una pausa. ¿Por qué me cuentas esto? Diana dudó. Debería haberlo dejado ahí, marcharse, dejar que la maquinaria legal hiciera su trabajo. Pero en cambio, se permitió decir la verdad, o al menos una versión de ella, porque no sé si quiero que ganen. La mirada de Lorena brilló con curiosidad, intriga, tal vez incluso comprensión. Por primera vez, Diana sintió que estaba al borde de algo que no podía controlar. Y cuando Lorena se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro, Diana supo que no estaba lista para lo que venía después. Entonces tal vez, murmuró Lorena, finalmente estés haciendo las preguntas correctas. El aire nocturno estaba cargado de humedad. Al salir del bar, Diana sintió el peso de su decisión, más pesado que el informe legal apilado sobre su escritorio. No debería haber avisado a Lorena,
ni siquiera debería haber venido. Pero lo hizo. Ahora, caminaba junto a Lorena por la tranquila calle, envueltas en un silencio que no estaba vacío, sino cargado. No confío fácilmente, dijo Lorena de repente, con la voz más suave que antes. La gente de tu mundo hace lo que sea para ganar, miente, manipula, tergiversa la verdad. Diana tragó saliva. ¿Y qué hay de tu mundo? Los periodistas, nunca, la verdad para un titular. Lorena la miró, entre divertida y exasperada. No me invento nada, Diana. Investigo hasta encontrar algo real. Ella aminoró el paso. Como tú. Diana se quedó sin aliento. Yo. Lorena asintió, observándola bajo la tenue luz de la calle. Viniste a advertirme. Eso significa que hay algo en ti que no es solo lealtad corporativa, algo real. Diana se obligó a apartar la mirada. Había pasado años asegurándose de que nadie la viera, manteniendo sus emociones encerradas tras un muro de profesionalismo y precisión. Lorena veía demasiado, y aún así, Diana no quería detenerla. Llegaron a la acera. El zumbido distante de la ciudad los envolvió. Diana debería haberle dado las buenas noches. Debería haberse ido. Pero Lorena se acercó un paso más. ¿Quieres preguntarme algo?, dijo ella en voz baja e ilegible. El pulso de Diana se aceleró. ¿Por qué te importa tanto lo que pienso? Los labios de Lorena se curvaron. Pero esta vez no había burla, solo algo ilegible, algo honesto. Porque creo que estás en una encrucijada, susurró. Y quiero ver qué camino sigues. Diana no se dio cuenta de que se había acercado hasta que sintió el calor entre ellos. El aire se sentía diferente, más pesado, como si todo lo que habían estado dando vueltas finalmente se hubiera aclarado. Lorena inclinó ligeramente la cabeza y su aliento rozó la piel de Diana. Diana debería haberse apartado. En cambio, se inclinó. Cuando sus labios se encontraron, no fue un roce cuidadoso, ni calculado ni contenido. Fue fuego y vacilación, deseo y resistencia. Todo colisionando en el espacio que los separaba. Diana sintió que se deslizaba hacia algo que no sabía cómo nombrar, algo peligroso, incontrolable. Entonces, de repente, se apartó. Los ojos de Lorena buscaron los de ella, oscuros e ilegibles. ¿Vas a fingir que eso no pasó? No, Diana exhaló bruscamente. No sabía qué decir. Lorena no pareció sorprendida. Eso pensé. Diana dio un paso atrás, vacilante. Esto no podía pasar, no ahora, no cuando aún estaba atada a una firma que se preparaba para destruir la credibilidad de Lorena. No cuando aún tenía demasiado miedo de lo que significaría ceder. Entonces hizo lo que siempre hacía. Volvió a levantar sus muros. Tengo que irme, dijo con una voz más fría de lo que pretendía. Lorena no la detuvo, no la llamó. Solo observó cómo Diana se alejaba, como si ya supiera que no era el final. Diana apenas cruzó la puerta de su apartamento cuando soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Le temblaban las manos al tomar un vaso y servirse algo. Lo necesitaba desesperadamente. ¿Qué demonios estaba haciendo? No debería haber besado a Lorena. No debería haber querido hacerlo, pero lo hizo. Y ahora, la línea entre el bien y el mal, la que había respetado durante toda su carrera, se estaba difuminando. Se dijo a sí misma que solo había sido un impulso, un error, algo que no volvería a ocurrir. Pero no lo creía. Porque cuando Lorena le había devuelto el beso, Diana no había querido parar. A la mañana siguiente, Diana entró en el bufete sintiéndose más una extraña que una abogada con experiencia. No era la misma mujer que había estado en esta oficina 2 días atrás, segura de su lugar en el mundo. Ahora lo cuestionaba todo. Álvaro ya la esperaba en la sala de conferencias, junto con otros 2 socios con experiencia. Siéntate, dijo con tono cortante. Diana obedeció, obligándose a adoptar su habitual compostura. Álvaro arrojó un expediente sobre la mesa. Esto es lo que tenemos sobre Lorena B. Monte. Diana mantuvo una expresión neutral al abrir la carpeta.
Dentro había correos electrónicos, registros financieros e información personal. Tiene un historial de forzar los límites, dijo uno de los otros socios. Cruzando los límites éticos. Debemos asegurarnos de que, cuando emprendamos acciones legales, la prensa la considere poco fiable. A Diana se le revolvió el estómago. ¿Te refieres a desacreditarla? Álvaro ni siquiera pestañeó. Ella nos desacreditó primero. Diana miró los papeles. No solo estaban construyendo un caso legal contra Lorena, iban a enterrarla, y se suponía que ella debía liderar la causa. Esa noche, Diana permaneció en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido, mirando el expediente. Su nombre figuraba en los documentos legales, la respuesta oficial del bufete. Debía hacerlo público al día siguiente. Su trabajo era simple, ponerse frente a las cámaras, enumerar todas las razones por las que no se podía confiar en Lorena Belmonte y observar cómo el caso contra el bufete se desvanecía entre la duda y la especulación. Pero cuanto más leía, más se le encogía el pecho. Pensó en la incansable búsqueda de la verdad por parte de Lorena, en cómo había mirado a Diana la noche anterior, como si viera algo en ella que valiera la pena salvar. Y entonces pensó en la verdad que ella misma había descubierto. La firma era culpable y la estaban haciendo cómplice. Apretó los puños. Por primera vez en su carrera, no quería ganar. Quería hacer lo correcto, pero ¿a qué precio? Toda su carrera, toda su vida, tenía que tomar una decisión. El golpe en la puerta de su oficina la sobresaltó. Se giró, sabiendo ya quién era. Lorena se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. Pensé que aún estarías aquí, dijo. Diana tragó saliva. ¿Cómo? Marco. Lorena lo interrumpió. No es tan leal a tu empresa como crees. Diana exhaló. Claro. Marco debió haber visto cómo se redactaba la demanda y le avisó a Lorena. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo Lorena. Diana cerró los ojos un segundo. Quieren que te destruya, lo sé. Silencio. Luego, más suave, vas a. Diana levantó la vista y, por primera vez en su vida, no estaba segura de qué decir. Había pasado años eligiendo la firma, pero esta noche no estaba segura de poder elegirlos a ellos en lugar de a Lorena. Diana estaba al borde de una decisión que no podía deshacer. Lorena la observaba, esperando. Pero Diana no estaba lista para hablar. Si lo decía en voz alta, si admitía que todo lo que Lorena había escrito era cierto, nadie lo haría. Se convertiría en el enemigo. La traidora. Todo lo que había construido ardería, pero cuando miró a Lorena, de pie allí, con los brazos cruzados, pero con una expresión abierta, esperanzada, supo que ya había tomado su decisión. Su voz era tranquila pero firme. Son culpables. Lorena exhaló, una mezcla de alivio y confirmación. Lo sabía. Diana asintió. Y mañana me enviarán ante la prensa para destrozarte. Lorena sonrió con sorna. A ver si lo adivino. Quieren pintarme como una periodista imprudente que distorsiona los hechos. Diana dudó, luego deslizó el expediente por su escritorio. Tienen información sucia sobre ti, o al menos lo suficiente como para que parezca así. Lorena abrió la carpeta y repasó las páginas. Una risa amarga escapó de sus labios. La mitad de esto está tergiversado. La otra mitad es simplemente. Diana se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados. No importa. Si insisten lo suficiente en esta narrativa, la gente la creerá. Lorena la miró a los ojos. Y se supone que eres tú quien vende la mentira. Diana apartó la mirada. Esa fue la parte que le revolvió el estómago. No sé qué hacer, dijo Lorena suavemente. Sí, lo haces, respondió ella, un instante de silencio. Luego, más suave, solo tienes que decidir si eres lo suficientemente valiente para hacerlo. Diana dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Valiente?
Nunca se había considerado así. Estratégica, sí. Calculadora, siempre. Pero valentía hizo una pausa. Valentía significaba arriesgar algo. Valentía significaba dejarse llevar. Diana sostuvo la mirada de Lorena y, por primera vez, se permitió desear no solo la verdad, no solo la justicia. Dio un paso adelante sin poder detenerse. Un paso, luego otro. Lorena no se movió. «Eres imposible», murmuró Diana. Los labios de Lorena se curvaron. «Y aún así sigues aquí de pie». Diana exhaló con fuerza y la besó. Esta vez, no fue vacilación. Era algo que no podía retractarse. Era desesperación y certeza. Una decisión tomada en el espacio entre ellas. Lorena le devolvió el beso, con la misma intensidad, atrayéndola hacia sí como si hubiera estado esperando esto desde el principio. Las manos de Diana encontraron la cintura de Lorena, sujetándola allí, aferrándose a lo único que tenía sentido, pero entonces sonó el teléfono de su oficina. El sonido rompió el instante, separándolos. Diana se giró y miró fijamente la pantalla brillante. «Aló», un recordatorio del mundo que le espera. Lorena retrocedió un paso, percibiendo el cambio en la expresión de Diana. «Saben que estoy aquí, ¿verdad?». Diana dudó. «Todavía no». Lorena asintió, pero su rostro era indescifrable. «Entonces tienes que decidir. Porque después de mañana, no hay vuelta atrás». Diana no dijo nada porque sabía que mañana su vida cambiaría para siempre. Diana estaba sentada sola en su oficina. El peso de su decisión irreversible la oprimía. La llamada de Álvaro no había recibido respuesta por primera vez en su carrera. Lo ignoró. El silencio en la sala era ensordecedor. Sus manos se cernían sobre las declaraciones legales que tenía sobre el escritorio, la que debía leer mañana ante la prensa, la que destruiría a Lorena. Había dedicado toda su carrera a perfeccionar el arte del control, anticiparse a los acontecimientos y tomar las decisiones correctas. Pero por primera vez, ganar se sentía como perder. Las palabras de Lorena resonaron en su mente. «Solo tienes que decidir si eres lo suficientemente valiente para hacerlo». Diana cerró los ojos. Ya había tomado su decisión. Ahora solo tenía que afrontar las consecuencias. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de tensión cuando Diana entró en la empresa. Podía sentir la mirada atenta de sus colegas al pasar, como si percibieran que algo había cambiado. Álvaro la esperaba en la sala de juntas, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. «No me devolviste la llamada», dijo. Diana dejó su maletín sobre la mesa. «Me estaba preparando para hoy», Álvaro asintió, pero había una mirada penetrante. «Bien. Porque esto es crucial, punto. Diana, necesitamos que apagues esto». Diana dudó, solo una fracción de segundo, y luego asintió. «Entendido». La postura de Álvaro se relajó un poco. No tenía ni idea de lo que ella estaba a punto de hacer. No tenía ni idea de que el discurso que había escrito no era el que habían aprobado. Diana se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. No iba a destruir a Lorena. Iba a destruirlos. Al mediodía, la sala de prensa estaba abarrotada. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo. Los periodistas susurraban entre sí. Lorena estaba allí. Diana la vio cerca, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella, esperando. Diana respiró hondo y subió al podio. Desplegó el discurso, el que Álvaro esperaba que leyera, y luego dio vuelta a la página, revelando el que en realidad había preparado. Hizo clic, se aclaró la garganta y luego dijo la verdad. Las acusaciones contra Baskin Seals and Associates no son infundadas. He revisado los registros financieros de la firma y puedo confirmar que existen irregularidades que deben investigarse. Una ola de conmoción recorrió la habitación. Álvaro se puso de pie de un salto. Diana lo ignoró. Esta firma ha defendido a sabiendas transacciones fraudulentas y ha manipulado el sistema legal para proteger a sus clientes más poderosos. Ya no puedo respaldarlos. Jadeos,
destellos de las cámaras y Lorena mirándola fijamente, como si no hubiera esperado esto, como si no se hubiera atrevido a tener esperanzas. La voz de Diana no tembló. Renuncio con efecto inmediato y estoy dispuesta a cooperar plenamente con cualquier investigación en curso. La sala se sumió en el caos. Los periodistas gritaron. Halo, canta. A Diana no le importó. Se alejó del podio, pasó junto a sus colegas, junto a la empresa a la que había dedicado su vida, y se dirigió directamente hacia Lorena. Ninguno de los dos habló, al menos al principio. Entonces Lorena susurró, ¿de verdad que lo lograste? Diana exhaló. De verdad que sí. Lorena la observó con algo indescifrable en su mirada. Luego, en voz baja e íntima, dijo, ¿estás libre esta noche? Diana se rió por primera vez en años y, sin dudarlo, dijo, sí. El aire de la tarde era fresco cuando Diana entró en el tranquilo bar donde Lorena le había dicho que se encontraran. Era el mismo lugar donde su conversación había pasado de lo profesional a algo tácito, el mismo lugar donde Diana había empezado a cuestionarlo todo. Ahora estaba allí, no como abogada de Baskin & Associates, sino como ella misma. Lorena ya estaba sentada en una cabina cerca del fondo, dando vueltas a un vaso de whisky en la mano. Al ver a Diana, no sonrió con sorna ni bromeó, simplemente observó, esperando. Diana se sentó frente a ella. ¿Segura que estás lista para las consecuencias?, preguntó Lorena. Diana exhaló, frotándose las sienes. Ya empezó. Mi teléfono no ha parado de sonar. Halo me había llamado una docena de veces, al igual que Marco y otros, colegas, antiguos aliados, gente que antes me respetaba. Ahora están furiosos o decepcionados. Pero la verdad ha salido a la luz. No hay vuelta atrás. Lorena la estudió, arrepintiéndose. Diana negó con la cabeza. No. Dudó. Tengo miedo. Una pausa. Luego, suavemente, sí. Lorena asintió lentamente, tomando un sorbo de su bebida. El miedo significa que importó. Diana se recostó, dejando que esas palabras se asentaran. Durante años, había vivido en un mundo donde el control lo era todo, donde las emociones no tenían cabida, donde las decisiones personales quedaban relegadas a un segundo plano frente a la ambición profesional. Y ahora había renunciado a todo eso por algo que aún no podía definir del todo. La tensión entre ellos era diferente esta noche. No era incertidumbre ni vacilación. Era algo más, algo que parecía un entendimiento silencioso, una decisión ya tomada. Lorena dejó su vaso. ¿Y ahora qué? Diana no tenía una respuesta que encajara con argumentos legales claros. Así que, en cambio, dijo la única verdad que importaba. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Los labios de Lorena se entreabrieron, sorprendida. ¿Segura? Diana asintió. Por una vez, sí. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Lorena. Entonces, antes de que Diana pudiera pensarlo demasiado, Lorena se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Diana la dejó. Por primera vez en su vida, no miraba hacia adelante, planeando el siguiente paso. Simplemente estaba allí, con Lorena, y eso era suficiente. Asterisco asterisco. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del apartamento de Diana, proyectando un resplandor dorado sobre la habitación. Asterisco asterisco estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, con los dedos envueltos en una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Debería haber estado pensando en el desastre que había dejado atrás, la empresa, el frenesí mediático, el futuro incierto. Pero solo podía pensar en la noche anterior, en cómo Lorena le había tomado la mano por encima de la mesa, en cómo más tarde, al salir del bar, Lorena la había besado de nuevo, no con vacilación, ni con moderación, sino con esa seguridad que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Diana exhaló, sacudiendo la cabeza para sí misma. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó, alisándose las arrugas del suéter antes de abrir. Lorena,
vestida de manera informal, con el cabello ligeramente alborotado y una sonrisa cómplice jugando en sus labios. Pensé que tal vez necesitarías una distracción del desastre que las noticias están causando en ti hoy, dijo Lorena. Diana arqueó una ceja. Ah, sí. ¿Y qué tenías en mente? Lorena levantó 2 cafés y una bolsa de pasteles. Desayuno. Diana la miró fijamente un instante, con una calidez que florecía en su pecho. Se hizo a un lado para dejar entrar a Lorena. Se sentaron a la mesa, conversando tranquilamente y saboreando croissants hojaldrados. Diana se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en ganar ni en perder. No planeaba su siguiente movimiento, preocupándose por las consecuencias. Simplemente estaba allí, con Lorena, y tal vez, solo tal vez, ese era el comienzo de algo real. Asterisco asterisco cada vez, cara sonriente con ojos sonrientes, asterisco asterisco primero. Quiero agradecerles a todos los que ya se han suscrito al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Saber que están aquí, siguiendo las historias que comparto, me motiva a seguir creando y mejorando cada día. Si eres nuevo, bienvenido. Este canal se centra en contar historias emocionantes llenas de detalles y momentos que realmente impactan. Me esfuerzo para que cada historia sea aún más completa, atractiva y con personajes que te cautiven. El objetivo es crear contenido que no solo entretenga, sino que también transmita un mensaje significativo o inspire de alguna manera. Si te gusta lo que ves, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Tus comentarios son muy importantes y me ayudan a crecer y mejorar aún más. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Marcas la diferencia. Sigamos compartiendo estas increíbles historias juntos.